Y días pasados estuvo aquí en la ciudad de Gualeguaychú, en el predio de la Sociedad Rural, brindando una charla sobre verdeos de inviernos en vertisoles, claves para una producción eficiente. Y estamos hablando del ingeniero agrónomo Alejo Re, del INTA de Concepción del Uruguay, que ya está en línea con nosotros. Alejo, muy buenos días. Andrés Yotagua lo saluda por este lado. ¿Cómo está usted? Pero muy bien, Andrés, muy buenos días y buenos días para toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a lo primero, sobre todo para aquella... A ver, el productor ya sabe, el ingeniero agrónomo sabe qué significan los vertisoles, pero por ahí la gente que nos está escuchando a esta hora de la mañana, ¿qué son los vertisoles? Bueno, los vertisoles son unos suelos bastante particulares, digamos, y característicos, digamos, que no hay ni siquiera en muchas partes del mundo. Son suelos que tienen mucha arcilla desde superficie y esto le da condiciones particulares, sobre todo de humedad. Son esos suelos que vemos que cuando están húmedos son medio una plastilina y cuando están secos se contraen las arcillas, vemos esas grietas características de los veranos. Y esto hace que, si bien en nuestra provincia lluevan más de 1000 milímetros en promedio, por ahí el agua disponible de los suelos no es tanta. De hecho, la vegetación natural de nuestra provincia es el bosque xerófilo, el bosque de Ñandubay, Espinillo. Entonces, digamos, son características particulares que, bueno, se asocian después a las cuestiones productivas, ¿no? Que hay que tener consideraciones especiales. Me imagino. Y apuntado hacia los verdeos de invierno, encarar el invierno, sobre todo en lo que hace a pasturas, ¿cómo se explica esto? Bueno, a mí me gusta siempre aclarar, digamos, esta charla particular fue de verdeos de invierno, pero que en general la gente que produce, ya sea carne, cualquier cosa a base de pasto, digamos, tiene una rotación forrajera, donde las pasturas perennes son la base, porque es un recurso que uno siembra un año, pero que hace una inversión grande, pero lo utiliza 3, 4, 5 años, entonces termina siendo alimento más barato, si uno divide lo que gastó en esos años con la cantidad de pasto que comió. Pero hay un periodo particular, que es el invierno, donde hay bajas temperaturas, estas pasturas crecen a baja tasa en el invierno, entonces los verdeos de invierno son cultivos anuales, estratégicos, para sostener la carga en el invierno, digamos, para tener esas bocas en el campo y después comerse ese pasto barato de la pastura. O sea, el verdeo, digamos, no es el único cultivo en una rotación, porque termina siendo alimento más barato, hace la cuenta lo que gastó respecto a la cantidad de pasto que se comió, pero es estratégico, por eso hay que sacarle el máximo jugo posible. Seguro. Y cuando hablamos de verdeo, ¿de qué estamos hablando, Alejo? Bueno, son, como decía, cultivos anuales, donde en general hay 2 o 3 especies que son digamos, el verdeo tradicional de invierno ha sido la avena. Claro. Digamos, el cultivo más utilizado, la avena blanca sobre todo. Sí. Después, con los años, ha aparecido, diría, hace 20 años para acá, se ha incrementado la superficie de raigras anual, que también es otra especie muy utilizada como verdeo, que tiene, digamos, cada uno tiene su ventaja y sus desventajas, y no quiere decir que hacer uno u otro. Digamos, la avena por ahí es un cultivo más que se siembra un poquito antes, que más rápido entra en producción, pero suele tener algunos problemas sanitarios, más atacada por insectos, y en el invierno propiamente dicho, por ahí produce más el raigras. Entonces, la idea es mostrar puede mostrar, digamos, en el caso de la charla, mostrar la característica de cada uno de los cultivos. Exacto. Y por ahí pensar según la empresa que hay que hacer uno, otro o ambos, según, digamos, la necesidad de pasto de cada sistema. ¿Siempre se apunta a hacer varios en este caso o ambos, como decís vos? Y yo diría que cuanto más se intensifican los sistemas, sí, porque uno, si necesita pasto muy temprano, seguramente va a necesitar avena, y después en el invierno propiamente dicho, el raigras tiene mucha más tasa de crecimiento. Claro. Entonces, si uno necesita es muy finita, digamos, su curva de demanda de alimentos, diría que uno dimensiona la superficie de avena para las etapas tempranas, y después en el invierno propiamente dicho, tiene también raigras anuales. Exacto, sí, sí. En el caso de las pasturas, que son esenciales en la nutrición animal, en este caso, muchas veces uno se pregunta si el campo natural es insuficiente para ser eficiente a la hora de un planteo eficiente, reitero con la palabra eficiente, ¿no? Quedó redundante, pero es necesario hoy por hoy tener un planteo de verdeos de invierno. Cuando te refería a campo natural, entiendo que hablaba de la vegetación nativa. Exactamente. Sí, mira, en general, pastizal natural, 2 puntos, suele haber tantos tipos de pastizales naturales como por ahí condiciones de cada campo. Pero bueno, si hablamos en promedio de los pastizales naturales, en general
tienen más especies de primavera-verano, digamos. Claro. No tienen tantas especies invernales. Eso por un lado. Y por otro lado, es bastante difícil encontrar pastizales naturales como fueron históricamente, porque de alguna u otra forma el hombre ha intervenido. Claro. Entonces esto de hecho ha ido más en detrimento de las especies de mejor calidad. A lo que voy es, si uno tuviese un buen pastizal natural y uno lo puede manejar eficientemente, probablemente no necesite intervenir con un cultivo. Claro. Pero hoy por hoy, con toda la historia que han tenido nuestros campos, nuestros lotes, probablemente uno puede hacer alguna estrategia para manejar el pastizal de manera más eficiente, por ahí intersembrarle alguna especie. Hay casos donde se volea regar para tener algo de pasto de invierno, Claro. fertilizar y demás para un buen manejo, que sería una estrategia más conservacionista y diría que apropiada si uno la puede llegar a hacer. Pero hoy por hoy, como están planteados los sistemas, casi que uno no se escapa de hacer estos cultivos, ¿no?, que uno siembra cada X cantidad de años. Para aquel que por ahí no está acostumbrado, la inversión de uno de estos cultivos de invierno en materia de inversión, ¿es muy onerosa, importante? Y si uno mira el número, Sí. sí, digamos, lo que pasa es que, bueno, uno estando en una empresa donde hay un flujo de fondos, por ahí dentro de lo que es la producción no es tanta, pero Claro. yo te diría, un verdeo hecho con tecnología, estamos cerca hoy por hoy de $300 por hectárea. Claro. O sea que hay que multiplicar, son 300 y pico de mil de pesos por hectárea, Sí. y una pastura perenne, de estas que yo te decía que son la base del sistema, Sí. capaz que cuesta 350 o $400 por hectárea. Lo que pasa que, bueno, el verdeo uno lo usa un año, o sea que uno tiene que dividir, si produjo 6.000 kilos dividido esa inversión, Claro. versus la pastura que uno gasta más el primer año, gasta un poquito el segundo y capaz que nada el tercero y el cuarto. Entonces si uno después calcula el costo anual es más bajo lo que gastó por hectárea en una pastura que en un verdeo. Pero bueno, sí, son números que dentro de una empresa, y si uno después estima lo que produce sobre esos recursos, son números que siguen dando, digamos, rentabilidad, pero sí, desde el punto de vista de la inversión hay que desembolsar una suma importante de dinero. Exactamente. Alejo, y en lo que hace a tu experiencia como asesor técnico dentro del INTA y lo que podés ver a la hora de recorrer de los campos y charlar con los productores, principalmente en estas charlas que brindas vos, ¿ha aprendido a manejar el tema pasturas el productor o todavía le falta actualización en ese sentido? No, digamos, siempre algo de actualización va a ser necesaria, pero Sí. yo soy bonaerense, pero vine acá a vivir a Sí. Entre Ríos hará 20 años, y en los últimos 20 años sé que las tecnologías se han aplicado muchas y fuertemente. De hecho, cuando yo vine a principios de los 2000, prácticamente no se hacía alfalfa en Entre Ríos. Digamos, yo estudié en Buenos Aires y me acuerdo, siempre cuento que mi profesor me dijo que en Entre Ríos no se hacía alfalfa, y después con el tiempo se empezó a ver mucha utilización de alfalfa. En ese caso puntual, por ejemplo, es porque la alfalfa en Córdoba produce 20 toneladas de materia seca y acá produce 8, Claro. pero no tenemos otra especie que nos produzca esas 8 a nosotros. Entonces, bueno, así como te cuento el ejemplo de la alfalfa, también lo que es la tecnología de fertilización. Yo creo que hoy por hoy los verdeos son bastante esclavos, entre comillas, de la utilización de nitrógeno. Claro. Pero si uno hace las cuentas, digamos, usar ese nitrógeno te permite que sea mucho más rentable el verdeo. Y hoy por hoy te diría que casi ningún productor plantea hacer un verdeo sin usar nitrógeno. Y todo esto es fuente fruto de, digamos, los trabajos de investigación y la difusión del impacto que tienen estas tecnologías para que, digamos, para que la rueda gire, digamos. Uno invierte, pero después le vuelve mayor producción de carne, leche, etcétera. O sea que después, a la hora de los números, en el remate, por ejemplo, de kilos de carne o como hacías mención, a los litros de leche en el tambo, se ve el resultado de esta inversión. Es una situación que va cambiando, digamos, con el tiempo. En algún momento es más fino, en algún momento por ahí los números no son tan buenos. Sí. Pero si uno hace la cuenta general, todo Sí. esto que yo te contaba de la producción de pasto de la rotación, o sea, de pastura o verdeo, yo, bueno, doy charlas todo el tiempo y Sí. presento estos números, y la producción de pasto de una rotación suele costarnos entre 100 y 150 kilos de carne, digamos. Claro. Yo gasto 150 kilos de carne para producir el alimento. Y también tenemos medido que esos sistemas producen 400 o 500 kilos de carne. O sea que ahí tenemos ese margen entre los 400 y pico y los 100 y pico de saldo positivo. Obviamente, yo ahí estoy considerando solo la producción de alimentos. Después Claro. tenés un montón de otros costos asociados a la empresa.
Pero bueno, son números que en general, si uno hace las cosas bien, debería tener una retribución positiva. ¿Y cuál es la respuesta que tenés a la hora de las charlas ahí mano a mano con los productores? Te dicen, sí, bueno, porque muchas veces suceden este tipo de cuestiones en las cuales vos estás con una planilla de Excel mostrándole los números a los productores en la charla, y por ahí te puede decir algún productor, sí, perfecto, tengo una inversión de 150 kilos, pero saco 400, pero no tomaste en cuenta el valor del arrendamiento, no tomaste en cuenta la parte sanitaria, manejo, etcétera, etcétera. ¿Te hacen esos planteos los productores por allí? Sí, se suelen armar lindas discusiones en esos planteos. Sí. Lo que pasa que, bueno, uno por ahí cuando tiene que medir el impacto de las tecnologías, valoriza el uso de esa tecnología respecto a lo que produce el productor. Obviamente hay, y es lo que uno puede medir con la información que tiene, digamos, claro, como investigador. Después cada empresa tiene su día a día, digamos, su economía particular. Hay cuestiones, por ahí también estaría bueno, por ahí esos son, no hay tanta gente trabajando en el tema, al menos de INTA, en lo que es la parte ya económica de la empresa. Yo por ahí soy más investigador de tecnologías puntuales en lo que es forrajera. Pero sí, se suelen armar discusiones muy interesantes. Muy interesante. Y muchas veces, digamos, son interesantes porque le permiten a uno, digamos, uno no es que va a dar una charla, una conferencia para enseñar completamente al otro. También uno se nutre de todas las opiniones y la experiencia personal, porque también son los que nos dan herramientas para el trabajo futuro en los trabajos, ¿no? Por supuesto. Contanos, Alejo, ¿qué es Raigras INTA? Bueno, una de las líneas de trabajo que tenemos, de hecho mi formación es más en lo que es mejoramiento genético de forrajeras. Ajá. Por lo tanto nosotros trabajamos en el desarrollo de cultivares de raigras anual fuertemente. Ajá. Digamos, yo en la charla mostré un montón de tecnologías para el manejo de verdeos, y una de las tecnologías es elegir también cultivares adaptados a donde uno va a utilizar. Porque claro, esto que yo te contaba, por ejemplo, en alfalfa, pero se dan todas las especies, en general es la misma especie la que se usa acá en Entre Ríos, en Vertisoles, que la que se usa en Balcarce, en otro tipo de suelo. exacto. Entonces uno tiene que conocer dentro de esa especie qué variedad se adapta bien a nuestro suelo. Ajá. Bueno, nosotros trabajamos en el desarrollo de cultivares comerciales, que INTA los desarrolla y después los licencia a empresas semilleras, Claro. y el INTA obviamente recibe una retribución como regalía. Lo que vos mencionás entiendo que es un raigras rápido INTA, Exacto. que es el primer raigras diploide que inscribimos, digamos, el nuevo grupo de mejoradores. Antes había un grupo de mejoradores en INTA que, bueno, se fueron jubilando. Es un cultivar diploide que se lanzó allá por 2020 y, bueno, salió comercial el año pasado. Es un raigras prometedor que tiene una característica particular, que es de ciclo muy corto. Ajá. Entonces permite ser utilizado, por ejemplo, no sé, entre 2 hojas o cuando los periodos de utilización van a ser muy cortitos. Y bueno, y así estamos trabajando, estamos inscribiendo 3 materiales más, pero ahora de raigras tetraploides. Bien. Uno que se llama José Pedro INTA, en homenaje al que fue nuestro mentor, José Pedro de Batista. Ajá. Y otro que se llama Nieri y otro que se llama Apolo. Bien. ¿Y qué características tienen estas otras variedades? Y en general se suelen, por ejemplo, José Pedro INTA es un raigras de ciclo intermedio, de mucha producción invernal. Después Apolo INTA es uno que seleccionamos por mayor calidad, digamos, tiene una hoja muy ancha, unos macollos bien grandes. Y después Nieri INTA es un material dentro de los tetraploides de ciclo corto, que no suele haber dentro de ese grupo de materiales tan tempranos en floración. Seguro. Alejo, gracias por esta charla y estos minutos que nos has brindado. Te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, Andrés, muchísimas gracias a ustedes, a toda la audiencia, y bueno, para lo que necesiten, cuando quieran. Un abrazo. Dialogamos con el ingeniero agrónomo Alejo Re del INTA de Concepción del Uruguay sobre esta charla que brindó días pasados en la Sociedad Rural Gualeguaychú.